Canarias 7, seriamente comprometida en divulgar la realidad física y natural del archipiélago, se complace en ofrecer a su público una nueva serie audiovisual dedicada a los parques de Canarias. De la mano del biólogo canario Antonio Machado, se han seleccionado parques nacionales, naturales o rurales, uno por cada isla para formar en su conjunto una muestra representativa de los más singulares espacios naturales protegidos de nuestra tierra. A finales del siglo XX, la naturaleza hay que protegerla del hombre, pero se protege para el hombre. Solo un conocimiento más profundo de los valores que encierran las áreas naturales permitirá comprender el alcance real de esta especial filosofía. En 1976 realizaba yo esta travesía en circunstancias muy distintas. En aquel entonces, el roque que se encuentra a mis espaldas era utilizado por la Marina en maniobras militares. Fruto del informe que se realizó ese año, la Marina y las autoridades comprendieron el valor naturalístico que tienen estos pedazos de tierra anclados en el mar. Hoy son espacios protegidos. El presente capítulo de Parques de Canarias lo vamos a dedicar al Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Islote y mar, refugio de vida. En un extremo de Canarias, al norte de la isla de Lanzarote, se extiende el llamado archipiélago Chinijo. Chinijos es la forma cariñosa de llamar a los niños pequeños en las Canarias orientales. Estos islotes, en número de 5, son producto de erupciones volcánicas antiguas e independientes, pero que parten todas del mismo zócalo geológico de la isla de Lanzarote. Es decir, que están todos unidos bajo el mar, a una profundidad nunca superior a los 200 metros. La Graciosa se encuentra a solo 1 kilómetro de distancia de Lanzarote y es el más extenso de todos ellos, con 27 kilómetros cuadrados de superficie. La Graciosa fue poblada hace poco más de un siglo, en 1876, cuando se intentó instalar en Caleta del Sebo una factoría de pescado. La población originaria, constituida por 7 familias, se ha transformado hoy en unas 500 personas. El agua recogida en aljibes escasea en la isla y los cultivos son prácticamente inexistentes, pero el mar compensa estas penurias con una generosa abundancia. La actividad principal y casi exclusiva de sus habitantes ha sido siempre la pesca, tanto en las aguas litorales como en el vecino banco canario sahariano. Años de dedicación y entrega a la mar les ha valido a los gracioseros el calificativo de caballeros pescadores. Hasta hace un par de décadas, las mujeres de la Graciosa iban a Lanzarote a vender pescado y comprar verduras, y luego, tras una penosa caminata, tenían que hacer señales desde las playas para que sus maridos vinieran a recogerlas. Hoy las comunicaciones marítimas han mejorado considerablemente, pero no todo cambio es siempre para mejor. En la Graciosa se han querido instalar un puerto de guerra, una terminal petrolera, un teleférico, un gran complejo turístico y otros proyectos por el estilo. Cualquiera de estos cambios tendría seguramente influencias dramáticas en el entorno y en la población. La isla viene recibiendo cada vez más visitantes procedentes de Lanzarote y una cierta actividad turística ha comenzado a implantarse. Pedro Barba, por ejemplo,
era antes un poblado usado solo en tiempo vacacional. Ahora es un incipiente destino turístico que aún conserva su excepcional calidad. De momento la situación es llevadera, pero empieza a preocupar. Si el flujo de visitantes se incrementa sin el debido control, el archipiélago Chinijo dejará de hacer honor al título de este capítulo, Islote y Mar, refugio de vida, pero también de pescadores. Las incertidumbres sobre el destino de estos islotes se despejaron en 1987 y reafirmaron en 1995 con su declaración como parque natural. Se trata de un parque realmente peculiar, pues si el hombre está ligado al mar, también lo están muchas de las especies singulares que en él habitan. Por ello es el primer parque marítimo terrestre que se establece en Canarias. Este parque comprende los islotes, el mar litoral que le rodea y una importante porción de Lanzarote. Entre mar y tierra abarca casi 400 kilómetros cuadrados, o sea, más grande que la isla de La Gomera. Antes de comenzar el recorrido por los islotes, hay que hacer una parada obligada en Famara, ese gigantesco farallón que se levanta en el extremo noroccidental de Lanzarote. Famara es parte del macizo más antiguo de la isla, con 12 o 15 millones de años de edad. Está formado por el apilamiento de multitud de basaltos tabulares que han quedado cortados a tajo por la erosión. El desnivel es de unos 500 metros. Además de constituir el telón de fondo del paisaje que enmarca a los islotes, las laderas de Famara son un centro genético de flora de primerísima magnitud. En apenas un 6% de la superficie de la isla se preserva el 75% de su flora endémica. Efectivamente, en Famara se concentran 230 especies vegetales, entre las que destacan 15 endemismos locales y 43 canarios, todo un récord. Los endemismos más interesantes crecen en los andenes donde han escapado al diente de las cabras y de los burros, de los que todavía quedan algunos ejemplares cimarrones deambulando por Famara. Algunas especies son de aspecto modesto, como este chaparro que muestra sus flores y frutos carnosos. Otras, como la pardilla de porte rastrero, la delicada pelotilla que crece entre los resquicios de las rocas, o el magnífico vejeque de Lanzarote, son de una belleza indiscutible y han tenido buena aceptación en jardinería. En las faldas de Famara, al pie del farallón, cambia la cubierta vegetal. Allí encontramos plantas propias de los tabaibales, empezando por la propia tabaiba, que en Lanzarote se conoce por higuerilla, quizás porque suelta látex, al igual que las higueras. La tabaiba es pariente del cardón. Sus frutos son estas bolitas o tricocas, y sus flores son muy modestas. Más llamativas son las flores de la lavándula, que crece aquí con profusión a pesar de ser un pasto excelente. Las siemprevivas son también vistosas. Los pétalos de sus flores son blancos, y lo que perdura y justifica el nombre de siempreviva son los cálices azulados, que también parecen pétalos. Más próximo al mar, en la llanura arcillosa que se extiende al pie de Famara, el contenido en sal del suelo es muy alto y crecen plantas como la brusca, propias de saladares. Y hablando de sal, al pie de Famara se extiende la que fue probablemente la primera salina que se construyó en Canarias a raíz de la conquista. Esta salina llegó a producir 500.000 kilogramos al año, cuando el boom salinero de los años 20 y dio soporte a la industria conservera y de salazón de pescado, tan florecientes antes de la introducción de los frigoríficos industriales.
La salina del río, que así se llama, está abandonada en la actualidad y solo se aprovecha marginalmente. Siempre compensa echar un vistazo a estas invenciones del hombre, que dejan hacer a los procesos naturales con resultados no exentos de belleza. El color rosado del agua se debe a la bacteriorrubina, pigmento rojo que contienen determinadas bacterias especializadas en vivir en esta sopa de salmuera. La salina y lo que queda de sus estructuras tienen valor histórico para Canarias y también han de ser conservados. Además, en los restos del antiguo Salón de la Sal encontramos señales de una historia aún más antigua, la que no vieron los ojos humanos. Estos fósiles marinos son de la era cuaternaria. Las salinas son también lugares de interés para las aves limícolas, y esta no nos defrauda. El chorlito patinegro está alarmado por nuestra presencia, pues hace poco que sus huevos han eclosionado. Buscar el pollo es como buscar una aguja en un pajar. Su camuflaje es excelente, pues en ello le va la vida. En los cantiles de Famara y bajo la influencia de la maresía crecen las horchillas, unos líquenes de los que se extrae un colorante que tiñe la seda y la lana de púrpura o violeta, el color de reyes y obispos. El aprovechamiento de la horchilla fue un buen negocio hasta el siglo XIX, en el que se inventaron los colorantes químicos. Peces, sal o líquenes. Una vez repasadas las maneras en las que el hombre ha aprovechado los recursos naturales en este entorno, vamos a iniciar nuestro recorrido por los islotes para ver cómo lo hacen a su vez los demás seres vivos. Comenzamos por el Roque del Este, la ruina desbaratada de un cono volcánico que se encuentra totalmente aislado, a 11 kilómetros de la costa de Lanzarote. El Roque, con sus 84 metros de altura, es un excelente oteadero para el halcón de Eleonor, o aleta, como se le conoce localmente. Esta rapaz es normalmente insectívora, pero en época de cría preda sobre los pájaros que hacen su ruta migratoria pasando por estos islotes. Las aletas llegan en mayo, procedentes de África y Madagascar, y crían aquí hasta octubre. En el parque se han censado unas 60 parejas. Para observar otra ave de presa nos trasladamos a la isla de Alegranza, situada a 10 kilómetros al norte de La Graciosa. Allí viven 3 parejas de guinchos, una majestuosa ave de 1,5 metros de envergadura, especializada en la captura de peces. Por eso se la conoce también como águila pescadora. Para pescar, vuela a media altura y cuando localiza un pez se lanza sobre él con las patas extendidas, sumergiendo todo el cuerpo si hiciera falta. Los guinchos hacen sus nidos en lugares inaccesibles de los acantilados y allí sacan adelante de 2 a 3 pollos, dependiendo de la abundancia de alimentos de cada año. Alegranza está constituida por un grupo de volcanes, una gigantesca caldera de más de 1 kilómetro de diámetro y sus campos de lava. Hoy es el mayor islote deshabitado de Canarias, con 12 kilómetros cuadrados de superficie, casi el tamaño del Parque Nacional del Teide. En 1950 vivían aquí todavía 13 personas, manteniéndose del agua que recogían en un aljibe, de la pesca, pequeños cultivos y de queso. Hoy quedan solo estas ruinas, aprovechadas por otros habitantes más espartanos que el hombre. Las cabras fueron eliminadas por el daño que causaban a la vegetación, que en esta isla es de tipo subdesértico, con muchas aulagas y espinos.
Abundan también las plantas rastreras, como el cosco, cuyas semillas se empleaban para hacer gofio en tiempos de hambruna. Lo que no se han podido eliminar de la isla son los conejos. Estos roedores fueron introducidos en todas las Canarias a raíz misma de la conquista y sirvieron de alimento a los primeros colonos, llegándose al extremo de que a los lanzaroteños se les conoce por el gentilicio de conejeros. Si bien los conejos castigan la vegetación, ellos sirven, a su vez, de alimento a las grandes aves carroñeras, cuyas poblaciones han mermado en toda Canarias, en consonancia con la progresiva desaparición de ganado en libertad. En el parque viven 5 parejas de guirre, cuyos nidos son prácticamente inexpugnables y hay que recurrir a cuerdas para acceder a ellos. Allí encontramos a 2 pollos rodeados de todo tipo de desechos y carne putrefacta. Lo que no mata engorda, y estos pollos llegarán a pesar más de 2 kilos cuando sean adultos. Además de carroña, su dieta se compone de insectos, caracoles y lagartos. Nada de esto falta en los islotes. Este caracol variegado es abundante, lo mismo que los lagartos que habitan entre las piedras y vegetación. La especie que puebla los islotes es el lagarto de Aría, una especie de tamaño pequeño y marcado dimorfismo sexual que no tiene inconveniente en trepar a las plantas en busca de flores o insectos. Los restos de la vegetación se convierten en detritus que es aprovechado por los insectos. Los más característicos en ambientes desérticos son los escarabajos tenebriónidos, como este blaps, que mide casi 3 centímetros. Es demasiado grande para que se lo pueda comer un lagarto, pero una auténtica golosina para los guirres. A 8 kilómetros de Alegranza en dirección a Lanzarote se encuentra Montaña Clara. En la travesía hacia este volcán parcialmente abierto hacia el mar, pasamos por delante del Roque del Oeste, también llamado Roque del Infierno por estar constituido por pura lava negra. Es el más pequeño de todos, mide apenas 40 metros de altura y está prácticamente desprovisto de vida. Montaña Clara es más aplacerada por su vertiente sur. En el piedemonte se han acumulado las arcillas, que están parcialmente cubiertas por arena, llegándose incluso a formar pequeñas dunitas. El suelo está recubierto por restos de caracoles, testigos de climas más húmedos en el pasado. Es bastante común encontrarlos en muchas zonas de las Canarias orientales. Aquí la erosión ha dejado al descubierto restos de aves marinas que probablemente fueron sorprendidas por una avalancha de fango o quizá su madriguera se derrumbó en algún momento en el pasado. Estos restos demuestran que los islotes han sido ocupados por las aves marinas desde hace mucho tiempo, probablemente desde que emergieron del fondo del mar. Muchas aves marinas acuden a tierra solo durante la noche, y sobre todo si es época de cría. El petrel de Bulber o perrito es de tamaño mediano y tiene, como todas estas aves, un modo muy aparatoso de aterrizar. Luego se ayuda con su pico recurvado para trepar por las rocas. El parque cuenta con 450 parejas nidificantes. Estamos en Montaña Clara, en una de las muchas colonias de pardelas. Estas aves acaban de poner su huevo hace apenas 1 o 2 semanas, pero como vemos, son muy confiadas. Estamos a finales de junio y unas 13.000 parejas de pardela cenicienta se están reproduciendo en estos momentos. El parque cuenta con la mayor colonia de todo el territorio nacional. Los 2 tubitos que se aprecian sobre el pico en esta familia de aves marinas sirven para eliminar las sales que ingieren con el agua de mar y su dieta de pescado.
Las uras de las pardelas están excavadas en tobas y aunque pueden ser profundas, el hombre se las ha ingeniado para extraerlas usando largos palos terminados en anzuelos. Los pollos eran las presas favoritas, pues resultan más tiernos para comer. Antes de que fuera prohibida, en una temporada se llegaban a capturar de 2.000 a 3.000 ejemplares. Las otras aves que crían en gran cantidad en los islotes son las gaviotas, unas 600 parejas. Para ver sus nidos hay que trepar a la parte más alta de la isla y someterse a los ataques intimidatorios con que nos reciben estas aves, ciertamente escandalosas. No se les puede reprochar. Se encuentran en plena cría y nosotros nos hemos empeñado en presenciar el nacimiento de una gaviota. El hermano, nacido con unos días de antelación, se devuelve al nido y todo queda en un susto pasajero. La vida en la colonia vuelve a su curso normal. Estamos en la frontera entre dos mundos y quizá el cangrejo sea su más genuino representante. Uno de los hábitats mejor representados en este parque es el intermareal, ese territorio ambiguo que es medio tierra y medio mar. Los seres que ocupan este ambiente híbrido han de ser muy resistentes, pues se ven expuestos al aire durante la baja mar y luego al agua, sin menoscabar la fuerza del oleaje que les obliga a vivir permanentemente aferrados. Este cangrejo colorado parece realmente despistado. No se alarmen, se trataba de un cadáver. A esta especie le da tanto morirse bajo el agua como a pleno sol sobre las rocas. Los charcos son como pequeñas promesas del mar, y qué isleño de joven no se ha dejado fascinar rebuscando en ellos la presencia de seres misteriosos. De Montaña Clara pasamos a La Graciosa, situada a menos de 2 kilómetros de distancia. La Graciosa es muy conocida por sus playas y también por sus fondos marinos. El archipiélago Chinijo tiene la particularidad de ser un parque marítimo terrestre. Ya hemos visto lo que hay en superficie y ahora quiero que me acompañen a conocer la cara oculta, bajo el mar, donde realmente se encuentra la diversidad de este parque. La extensión submarina del Parque Natural del Archipiélago Chinijo es 3 veces mayor que la terrestre. En islas volcánicas las plataformas costeras suelen ser muy reducidas o inexistentes, y la isla cae a pico en el abismo marino. Aquí, sin embargo, todo el parque queda incluido en una extensa plataforma que nunca rebasa los 200 metros de profundidad.
En el canal entre La Graciosa y Lanzarote, por ejemplo, los fondos rondan los 10 o 20 metros. Esto quiere decir que la luz llega bien a todos lados y el crecimiento de algas es intenso. Por eso, las plataformas de agua somera son muy ricas en vida marina y lugares óptimos para la reproducción de cientos de especies. De ahí tanta riqueza, sobre todo de formas larvarias y juveniles. Son como los grandes viveros del mar. Es imposible repasar la diversidad de formas marinas que habitan estas aguas. Sí decir que especies como el budión rey y el abade capitán, que son escasas en otras partes, aquí son bastante comunes. Incluso las tortugas, que llegan a las islas arrastradas por la corriente del Golfo, recalan por estas aguas donde no les falta alimento. Peces, algas, erizos, moluscos, langostas, todo un desfile biológico. Evidentemente, la riqueza en vida que existe oculta bajo el agua es la que justifica la abundancia de fauna en los islotes. Las 7 especies de aves marinas, cuyas colonias son de las más importantes del archipiélago, son explotadores directos de estos recursos. Hay un intercambio permanente y perfecto entre la tierra y el mar. El hombre intenta hacer lo mismo, aunque los resultados no siempre son positivos. La sobrepesca o el empleo de artes inapropiadas constituyen una permanente amenaza para la riqueza del mar. Estos y otros peligros potenciales no son baldíos. El archipiélago Chinijo cuenta con el triste récord de haber perdido ya alguna de sus especies. En Montaña Clara vivía una raza de la tarabilla canaria que desapareció probablemente debido a las ratas introducidas. En las orillas de estos islotes, alimentándose de pequeños moluscos y crustáceos, vivía hace no muchos años el cuervo marino o grajo de mar. Pero el hombre gustaba de comer el único huevo que ponía y la especie se extinguió. Un endemismo canario que hoy solo podemos contemplar en esta lámina o disecado en algunos museos de Inglaterra. Famara y el archipiélago Chinijo han sido declarados zona especial de protección para las aves por la Unión Europea, reserva de pesca por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Parque Natural por el Parlamento de Canarias. Esperemos que todos estos esfuerzos sirvan para que ninguna otra especie siga el triste destino del grajo de mar. Desde hace miles de años, las aves marinas que viven en este archipiélago explotan el mar de una manera ecológicamente equilibrada. El Parque Natural del archipiélago de Chinijo se ha creado para que las cosas sigan siendo así, que no venga el hombre y las cambie. No lo olvide.